Mi pregunta va antes de ir con ya el tema físico medianamente, ¿cómo es Santiago García en el campo? No tanto desde el juego, sino desde el, vamos a llamarlo, el liderato. ¿Es un jugador líder? ¿No es líder? ¿Tiene temperamento? ¿No tiene temperamento? ¿Es mudo? ¿Habla? ¿Cómo lo definirías? No, tenía mucho carácter. Por momentos, cuando no estaba Cristian Vilches, que fue el capitán el año 2020, el segundo era él. Él era, y era su primer año en Unión La Calera, él era el segundo capitán. Y luego el 2021, cuando la jineta pasa a Gonzalo Castellani, también era el segundo capitán. O sea, varias veces ocupó la jineta acá en Unión La Calera, y más allá de esa distinción simbólica, él era el jugador, por ejemplo, que iba a hablar con los árbitros, que ordenaba a sus compañeros, que estaba de repente, pasa mucho en el fútbol que el rival se mete con un jugador quizás más joven o canterano con menos experiencia, y ahí saltaba García como a imponerse, un poco a Claro, solidarizar con su compañero cuando habían estas trifulcas. No es de pelear, no es de pelear con los rivales, ni de ser un jugador sucio, pero sí se impone por liderazgo, por la trayectoria también. Tú sabes que en el fútbol todo se conoce, y voy a mencionar el tema que decías tú de la altura. Históricamente, y tú bien lo sabes, los jugadores esta gente, argentinos les cuesta la altura, cuesta, sí. sufren con la altura. Acá en Chile está El Salvador, que fue el lugar donde más se jugó en altura, y él jugó algunos partidos de Copa Sudamericana también en altura, recuerdo en Colombia. No se vio mal, no se vio mal, pero sí, algo le afectaba, y Sí también le ahí uno sintió, tiene el recuerdo de que él jugó en Toluca, claro, que en claro, en México Toluca, en también México también juegan, esta altura, claro, creo que son 3.500 metros que están, y eso afecta, perdón, eso queda en el cuerpo, el futbolista tiene memoria, y yo creo que él, de los futbolistas argentinos, desde los que mejores se habituaban al tema de la altura. Sí claro. sufría mucho con los golpes, García. Claro, por lo mismo que me refiero que tiene el problema físico, supongo que le debe mermar, ¿no? Sí, y también le afectó, Diego, que acá Unión La Calera juega en pasto sintético. Y en el fútbol chileno está el estadio de La Calera, está el estadio de Audax Italiano en Santiago, la Florida, y hay un par más de estadios que son de césped sintético. Ahí a él me parece que se le veía un poquito incómodo, porque era más duro por los temas de... él tuvo problemas en la rodilla y en el tobillo en algún momento, y eso termina generando un daño. Claro. Mira, se mencionó de que probablemente esta tenía posibles como que intereses de clubes grandes de Chile, pero me hablas de que eso fue en el 2021, no en el 2022. 2021, claro. Claro, claro, claro. Y cabe la posibilidad de que el tema, obviamente como estamos hablando, el tema de la merma física, haya sido o haya aumentado por el césped sintético de la calera, o eso es, o se considera que no. Tú que has estado Yo, más al tanto de eso, ¿crees que eso pudo haber afectado? yo creo que más que el césped sintético, lo que a García le pesó mucho el año 2020 fue la acumulación de partidos. El calendario, en un momento estuvo muy exigente de tener 3 partidos en 7 días, y fue así por 2, 3 meses. Creo que ahí él tiene una merma física de la que le costó mucho volver el año 2021, Ujú. y nunca se pudo recuperar. El mejor Santiago García siempre fue el del 2020, fue un nivel extraordinario, fue, para mí, de hecho, probablemente el mejor defensa del torneo chileno ese año, 2020. 2021 volvió bien, pero ya no era lo mismo. Ya había estaba un poquitito más lento, quizás era menos influyente en el juego. También le costaba más adaptarse porque se perdía una mayor cantidad de partidos, pero él el 2020 fue de los 3 mejores jugadores del equipo durante toda la temporada. Claro, Eh, Ese es el parámetro. Y el año pasado, la verdad, terminó jugando muy bien. Los partidos que termina, él no juega la última fecha porque ya le termina el contrato, y Unión La Calera, la verdad, hizo algo claro, bastante feo en la última fecha, que fue a todos los jugadores extranjeros que terminaban contrato, no se les hizo jugar la última fecha, ni a él, ni a Gonzalo Castellani, ni a Sebastián Sáez, que fueron los 3 jugadores más importantes a nivel extranjero.
no formaron parte de la última fecha, pero sí los partidos que estuvo. Recuerdo, por ejemplo, un partidazo que él tiene ante Universidad Católica, que Calera le gana 4-0 acá en La Calera, a una Universidad Católica que venía el Bien, tricampeón, tetracampeón del fútbol era campeón. chileno. Calera le pasa por arriba y García probablemente fue el mejor jugador de ese partido. Dio 2 asistencias, estuvo solidísimo en la marca, no pasó peligro, y considerando que también tenía que marcar a Fernando Samperi, que era el trigoleador del fútbol chileno. O sea, eh, creo que ese fue su punto más alto del año pasado, el partido ante Católica. Si yo te tendría que preguntar sobre Santiago García, hoy ya bueno, aunque ya básicamente me adelantaste un poquito con el tema de tú como ya periodista y también a la vez hincha de la carrera, me decías, no le renovarías a Santiago García. ¿Considerarías aún así que es un buen jale para Alianza Lima, teniendo en cuenta de que últimamente, o mejor dicho, en sus últimas campañas, no promedia más de 20 partidos por temporada? Es que va a ser una incógnita respecto a cómo llegue físicamente. Él también, por ejemplo, tú tienes que considerar que el año pasado se sumó tarde a la pretemporada, que es un tema muy importante para los futbolistas. Cuando ellos hacen una buena pretemporada, eso les da un colchón físico para afrontar la temporada de buena manera. Creo que el principal problema del año pasado es que se suma tarde, con lesiones, y nunca se pudo consolidar dentro del equipo, porque inclusive el técnico Martín Anselmi, sabiendo el panorama de García, que iba a sufrir con las lesiones, termina trayendo un zaguero brasileño, Ujú. sub-20, que es Pedro Enrique Alves, que parte con muchas dudas, pero termina bien, termina en un buen nivel. De hecho, eso le permite salir al fútbol suizo luego de Unión La Calera. Y luego de la salida de Alves, vuelve García a retomar su puesto, pero no lo sintió el equipo tan importante como en las temporadas anteriores. Por eso yo te decía que desde un punto de vista estratégico, considerando que ya llevaba 3 temporadas, que su rendimiento físico venía a la baja, y que su trascendencia en el equipo ya no era tan alta como antes, creo que no era necesario renovarle, y además que es un jugador caro. Para el fútbol Claro, chileno al menos es un jugador caro. Sí, por ejemplo, Alianza Lima necesita un patrón defensivo, un jugador con trayectoria, alguien que le dé personalidad a ese fondo, es el jugador. Hoy día Unión La Calera trajo 2 centrales argentinos para poder cumplir esa función. Trajo a Juan Pablo Freites y Hernán López, más jóvenes, y que dejaron una buena imagen cuando jugaron ante River Plate. Eh, pero claro, mira, García, para mí, siendo un poco objetivo en mi análisis, debe ser el mejor central zurdo que yo he visto en Unión La Calera. Desde siempre. desde siempre. Sí, desde siempre. Bueno, Central zurdo debe ser el mejor. Ya como defensor, no, defensor central debe estar en el top 3 también. Pero en su prime de rendimiento, en su peak, muy, muy, muy buen jugador, que de hecho a mí me causó mucha extrañeza que llegara a un club como Unión La Calera, que no es de los grandes de acá de Chile, claro, porque él llega de Toluca, ¿no? de Toluca. No, de Toluca Exacto, llega directamente, claro, porque él, claro. él- él llega así. Sí, sí, yo recuerdo, ustedes tienen alrededor de, ¿cuántas fechas tienen? 32 ahora tienen, ¿no? ¿32 o 30 Son fechas? 30, 30 30, fechas, 30 claro. fechas. Claro, y esta temporada él juega un partido, bueno, menos de la mitad por un partido, ¿no? Pero juega Juega 4 partidos, 14 compromisos en el torneo nacional. Juega, me parece que son 4 de Sudamericana, creo, 4 de Sudamericana y y 2 2 de de, Copa Chile. 2 de Copa Chile, son 20, yo tenía ese dato. Claro, o sea, Sí, son sí. 30 de los 38 partidos, él juega 20, o sea, la mitad de los partidos, más o menos. A ver, si podríamos hacer una especie de resumen, ¿no? De todo lo que hemos estado hablando, ¿cuáles serían tres cosas positivas con las cuales tú te quedas, con los que mejor resaltarías a un Santiago García y tres cosas en las que particularmente crees que debería mejorar o deberíamos estar nosotros atentos para saber en qué más o menos podría fallar y a ver si este video le puede llegar a algún compañero que tiene, a ver si lo puede ayudar también. Sí, mira, la mejor cosa que tiene es la prestancia y la trayectoria. Se hace notar en la cancha, un jugador que no pasa desapercibido. Lo segundo es el timing. Para mí, en un defensa, lo más importante es el buen cálculo entre el tiempo y espacio. Más que la velocidad o la rudeza, es el buen cálculo, y García eso lo tiene
muy logrado. Y lo tercero es su juego aéreo. Eh, Su juego aéreo defensivo es muy bueno, te da mucha jerarquía, un defensor de 1,90 m, Claro, zurdo, con buen cálculo, es prácticamente una mina de oro en cualquier equipo, que es lo que más cuesta, creo yo, encontrar centrales zurdos, porque es un perfil, y con buena técnica, que claro, también es lo otro. Y de las falencias que me preguntabas, uno es su regularidad, que no, lamentablemente en los últimos 2 años no la pudo mostrar en cuanto a ser constante en sus participaciones. No pudo completar muchos partidos seguidos jugados. La segunda es, creo que por esa misma trayectoria, prestancia, en momentos donde quizás el equipo necesitaba que García fuera ese central rústico, más antiguo, que reventara para arriba, que sacara la pelota como sea, él apostaba de repente por irse hacia arriba, por seguir tratando de salir corto, por mantener su esencia en el fondo, que es algo inherente a él, pero creo claro. que en ciertos momentos faltó un poquito ajustar ese factor. Y lo tercero, creo que puede sufrir con jugadores que sean muy rápidos. Con buen Eh, repro- Muy rápidos, claro. Pero te estoy hablando de que salgan de la norma del futbolista, de hecho, de un atacante normal. Acá, por ejemplo, un futbolista rápido no generaba problemas, pero un futbolista ya muy explosivo sí genera que uno le pudiera generar muchas infracciones y segundo, que también podía ser superado con el mano a mano. Con un delantero rápido, o sea, perdón, con un delantero fuerte y potente, no sufría García. Pero sí con estos chicos rápidos le costaba un poquito más. Como con Solari, por ejemplo, de Colo-Colo. Como Solari, por ejemplo. Bueno, Solari, Acá, Solari también era una bestia, también como jugaba, claro, jugaba acá, por mucho. ejemplo, él recuerda un partido que el 2021 Unión La Calera iba ganando 3-0, terminan empatándole 3-3, y dos de los tres goles García dejó mucho que desear en la velocidad. Cristian Zavala, que hoy día está en Colo-Colo, pero es alternativa, lo hizo ver mal ese partido. Creo que debe ser el partido en bajo que le vi a García. Claro. Ahí le costó un poquito eh, agarrarle la velocidad. Es que también ahí tú entiendes que cuando hay centrales que saben que se van a enfrentar en el mano a mano con jugadores más rápidos, tú tienes dos opciones, o lo anticipas o le haces la infracción cuando está de espalda para que no te juegue de frente. Claro. Creo que esas son cosas malas, pero también la velocidad es engañosa porque yo tengo ese parámetro, pero en todos los otros partidos él se vio bien, él se vio sólido. No, sí, sí. Bueno, no, la verdad que la gente, me queda bastante claro de que con todo lo que has mencionado, si Santiago García está bien, es un jugador de Copa. Puede participar en la Copa Libertadores tranquilamente. Tranquilamente. Puede ser figura si él está bien. Y lo más Sí. probable, estando bien, es que lo sea. Y con pretemporada encima, porque la gente está aquí, bueno, se hacen, la gente se quiere coger la cabeza, me dice, no, las lesiones y demás, y es entendible, ¿no? Porque estamos Claro, contratando básicamente a un jugador que vino en una de las tres temporadas, terminó siendo su pick, quizás habrá estado en dos de las tres temporadas más importantes de la Calera, imagino yo. sin duda. Eh, y el tema es que tienen esa preocupación, ¿no? Yo de verdad quiero que la gente esté tranquila, porque hay algo también que es muy cierto, y es que la liga chilena es mucho más intensa que la liga peruana, pero eso lo sabemos bastante. Puede ser en Eh, cuanto al físico, ¿no? en cuanto a, sí, probablemente, en cuanto al físico, también aparte a eso, y de repente lo que preocupa es un poco que se tiene que subir y bajar mucho, ¿no? Lo que te contaba, el tema de la altura, Claro. subir y bajar mucho, y luego más Copa Libertadores y demás, pero me quedo con el tema, con las cosas buenas que mencionaste de si tiene pretemporada, y él llegó justo a una semana de iniciar la pretemporada, o sea, creo que ya lleva casi 2 semanas, no, casi una semana entera de pretemporada lleva, iniciamos hace casi 2 semanas, y vamos a seguir incluso porque faltan todavía 15 o 16 días para que empiece el torneo. Creo que tendría que poner a ritmo y si todo va bien, tendríamos un Santiago García, bueno, que si bien es cierto, la edad no me preocupa mucho porque tiene 34 años. Claro. En ese aspecto del campo, pues creo que no es tan necesario que sea tan joven o tan para marcar la diferencia. Pero me queda claro de que con pretemporada y fortaleciendo todos los músculos, probablemente pueda contar con una mayor cantidad de minutos. Y teniendo en Sí, cuenta esto,
muy importante lo que has dicho porque creo que va a tener que ser un defensa al cual nosotros los hinchas de Alianza vamos a tener que habituarnos a ver con que probablemente en algunos partidos va a tener que dosificar. O sea, no va a tener que estar. O sea, Claro. va a tener que aguantar y probablemente poner a otro jugador para que pueda jugar ahí y para que no desgastarlo tanto. Es lo que yo por ahí voy dándome cuenta un poco de todo lo que hemos estado hablando. O sea, me imagino que, por ejemplo, en Copa Libertadores él va a ser clave. Sí, yo O me desde la imagino. planificación que tenga el entrenador, estando sano, debiese ser muy importante su aporte, que fue lo que pasó acá. Él, donde siempre se vio muy, 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 muy bien y sacaba una diferencia quizás con sus compañeros, eran en esas competencias, en torneos internacionales. Sacaba Claro. otra jerarquía, jugaba los partidos, de repente, no sé cómo lo ves tú, pero a los equipos chilenos muchas veces les da como un pánico escénico en los primeros minutos, sobre todo, y los finales, de, de cuando están consiguiendo un resultado, un objetivo, los jugadores cometen muchas infracciones, se ponen nerviosos, se aceleran un poco, y ahí García mantenía esa tranquilidad de decirle a sus compañeros, hey, sigamos haciendo las cosas igual que me parece que podemos conseguir el objetivo. Tiene mucha llegada sobre sus compañeros también, creo que eso es un factor importante.